objetivos hallar todos los valores eléctricos dentro de un circuito eléctrico y comprobar la velocidad de la ley de corrientes de Kirchhoff. Bien. Entonces tenemos como primer concepto lo que es un nodo eléctrico. Un nodo eléctrico se define como la unión de 3 o más ramales. Ramal es otra manera de llamarle al cable. Bueno, entonces es la unión de 3 o más cables, ¿no? 2 o más cables no sirven porque si se dan cuenta, si yo uno 2 cables, una vez que los uno es imposible distinguir cuál es el primero y cuál es el segundo, ¿no? Sobre todo aquí dentro del esquemático, ¿no? Quizás en la vida real al hacer un empalme, si vos podés darte cuenta cuál es un cable y cuál es otro, pero desde un punto de vista esquemático, no. Y como los estudios se hacen en base a esquemas, se define el nodo, repito, como la unión de 3 o más ramales, ¿no? Cuando son 3 ramales se ve claramente que ahí hay un nodo. ¿Ok? Entonces, es todo lo que necesitamos saber para entender la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya de los anteriores laboratorios conocemos ley de Ohm, conocemos voltaje, conocemos corrientes, conocemos cómo se comportan, ¿bien? Entonces, entramos directamente a la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué me dice Kirchhoff? Me dice que la suma de las corrientes que entran, ¿okay? Perdón, la suma de todas las corrientes dentro de un circuito eléctrico tiene que dar igual a cero. ¿Okay? Esa es una definición, ¿ya? Se está presente aquí arriba. Si ven en la fórmula, dice que la suma de una corriente de un número de corrientes I de K, donde K va de 1 hasta N, y N puede ser un número que puede llegar hasta el infinito, ¿no? Claro, fíjense que es de N, entonces toma valores naturales, ¿no? No es 1.1, 1.2, no tiene sentido, porque mi conteo yo lo hago con números naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, tengo que, es decir, I más 1, más I2, más 2, más I3, más etcétera. Todas las corrientes que yo sume dentro de un circuito tienen que darme igual a cero. Bien. Pero no usamos esta interpretación como tal, más usamos la siguiente. Fíjense abajo que tenemos un nodo, ¿no? Ahí hay unidos a ese nodo 5 ramales. Entonces, tenemos corrientes que salen y corrientes que entran de ese nodo, ¿no? Las corrientes que entran serían I4 e I3. Se ve claramente porque, según el sentido de las flechas, están llegando hacia el nodo. Y las corrientes que salen serían las corrientes que escapan del nodo, por decirlo, ¿no? Que son I5, I1 e I2. Yo puedo reescribir la ecuación, ¿no? En lugar de decir que la suma de todas las corrientes debe dar igual a cero, usamos más la definición que me dice que la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Okay? O viceversa, el orden no altera. ¿A qué me refiero, no? Fíjense, I1 más I2 más I5 que están saliendo tiene que ser igual a las que entran. ¿Cuáles entran? I3 e I4. ¿Ok? Esta es la definición que se usa normalmente ya. Luego yo podría reescribirlo si yo quisiera trasladarlo un miembro al otro miembro. En este caso traslada el miembro de la izquierda, el miembro de la derecha a la izquierda. Tengo esta otra fórmula de aquí abajo y ya me queda igual a la definición primera, ¿no? Que es la suma de todas las corrientes de ser igual a cero. Entonces, usamos más la segunda definición, ¿no? No solemos igualar a cero en Kirchhoff, ¿ya? Sino que nos quedamos con esta definición que me dice que la suma de corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes y que en base a esta es la que trabajamos, ¿ya? Pero son estas dos definiciones, las dos son válidas. Recuerden, es la suma de las corrientes dentro de un circuito la suma de las corrientes en un nodo tiene que ser igual a cero, o la suma de las corrientes que llegan al nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo, ¿no? Si entendemos eso, podemos pasar de una vez al procedimiento, ¿no? Lo haremos en el simulador FET, como lo hemos hecho siempre.
y vamos a ver cómo se aplican las leyes de Kirchhoff. ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿No? El objetivo va a ser medir de manera experimental, ¿no? Con los instrumentos las corrientes en cada rama y el voltaje en los nodos, porque ahorita voy a pasar a explicar cómo hallamos eso, y comprobar que se corresponde con los datos teóricos. ¿No? Vamos a aplicar leyes de corriente de Kirchhoff en este pequeño circuito y vamos a ver que funciona. ¿No? Ahora bien, aquí lo tengo prearmado ya para no perder mucho tiempo con ello, pero les voy a dejar el link directo aquí, ¿no? Obviamente esto va a estar vacío y ustedes van a tener que armarlo. Pero si tienen problemas con el link, lo que hacen es entrar, buscar, ¿no? Laboratorio FED o FED Simulation, como dice aquí. Este primer link. Se van a simulaciones, física. Este de aquí. Lo que pasa es que este de la derecha usa el amperímetro que usamos en ley de Ohm, que se puede hacer, pero lo veo un poco incómodo estar colocando 3 amperímetros. Prefiero usar este aparato de aquí, que yo puedo moverlo a cualquier rama y ya me indica, ¿no? En vez de estar colocando el aparato uno aquí y uno acá y uno acá. ¿Ya? Pues este de aquí les recomiendo que utilicen. Le dan clic ahí, le dan play, le dan aquí y ya les sale, ¿no? Eso sería para entrar al simulador. ¿No? De todas formas, les dejaré el link. Si les entra directo, pues perfecto. ¿No? Ya. Dejen esto fuera por el momento, no creo que les va a salir así, pero quítenlo por el momento. Quiero ver los valores, ¿no? Y bueno, ya saben, ¿no? De aquí van quitando componentes, a ustedes les va a salir así. ¿No? Yo prefiero trabajar así porque es la manera esquemática, es como normalmente nos presentan los ejercicios. Y ya saben, ¿no? Creo que aquí lo tengo más bien de otra manera. Bueno, batería y resistencia, eso es todo lo que ocupamos y cable. Entonces, baterías, resistencia, iban sacando cables, ¿no? Iban uniendo. Ok. Eh, para aplicar ley de corrientes de Kirchhoff hay que seguir unos pasos, ya son pasos genéricos que se usan para todos los circuitos. Bueno, el primero sería establecer un nodo de referencia. Ese nodo de referencia que yo establezca va a valer 0 voltios. ¿Okay? En ese nodo que yo establezca, el voltaje va a ser 0 voltios. ¿Cómo establezco yo el nodo de referencia? La teoría me dice que tiene que ser el nodo que tenga el mayor número de ramas llegando a él, ¿no? O conectados a él. Diré. Veamos, esto no es un nodo, ¿no? Porque llega uno y 2 cables, no es un nodo. ¿Esto es un nodo? Sí, 1, 2 y 3 cables llegando. Esto es un nodo, le podemos llamar nodo 1. Esto no es un nodo, esto no es un nodo, esto es un nodo. Le llegan 3 cables también. Entonces tengo 2 nodos, nodo 1 y nodo 2. ¿Cuál va a ser mi nodo de referencia? Normalmente cuando les presentan los circuitos para hacer nodos, ¿ya? Se van a dar cuenta que siempre el nodo de referencia está establecido abajo. Aparte, otra forma de ubicarlo muy útil es que ustedes se fijen en si hay fuentes, ya sean de voltaje o de corriente, fíjense en los negativos de la fuente. El negativo de esta fuente llega a este nodo. El negativo de esta fuente, la línea pequeña, llega a este nodo. Y el negativo de esta fuente llega a este nodo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que en las baterías los negativos yo los definía como 0 voltios, ¿no? Entonces, lo más correcto, a pesar de que se podría tomar aquí como el negativo, se podría, pero lo correcto sería tomar aquí, ya el negativo. ¿Qué hago cuando yo defino? Yo ya sé el voltaje aquí, estoy diciendo que el voltaje de referencia es 0 voltios. Entonces solamente tendría un solo nodo para analizar, este de aquí arriba. Bien. Ya lo hicimos aquí, pero lo voy a hacer con ustedes nuevamente ya. Tendríamos entonces esto. ¿Okay?
¿Qué he dicho? ¿Cómo tienen que proceder ustedes? El primer paso, el nodo de referencia. Al que le lleguen más ramales, si los dos son iguales, me fijo en los negativos de la fuente. Al que le lleguen más negativos, pues yo coloco otro cablecito y la simbología de tierra, que es esta de aquí, ¿no? Ahora ya se cumple, ¿no? Que esta tierra es al que le llega 1, 2, 3 y 4 cables, ¿ok? Entonces ya tengo tierra. Aquí hay 0 voltios, he dicho, ¿ok? Y hay 0 voltios. Solo tengo que analizar este nodo de aquí arriba. ¿Qué me dice Kirchhoff? Que yo me fije en las corrientes. Entonces definamos corrientes. ¿Cómo defino yo sentido de la corriente? En primera instancia es arbitrario, que quiere decir que yo podría definir el sentido de corrientes que a mí me dé la gana. Yo podría decir que de aquí sale, o que de aquí entra, que de aquí sale, o que de aquí entra, o que de aquí sale, o que de aquí entra. Pero es bueno tener un orden, ¿no? El orden sería seguir la polaridad de la fuente. ¿Ya? Es decir, si la corriente decimos que de manera convencional fluye de negativo a positivo, entonces yo tengo esto, ¿no? Quiere decir que la corriente va a fluir así y va a llegar a este nodo. Llamémosle I1. ¿Aquí hay fuente? Sí, hay una. Me fijo en su polaridad. Entonces la corriente llegaría a este nodo, I2. En esta rama hay fuente, sí, hay una de voltaje. Entonces sigo su polaridad y llegaría a I3. ¿Hay más corrientes? No, esas son todas. Aplico Kirchhoff. ¿Cómo sería eso? En el nodo 1, ¿no? Que este se llama el nodo 1, por ejemplo, por si acaso, aquí en el nodo 1 va a haber un voltaje 1, que yo no lo conozco, ¿okay? Pero hay un voltaje. Bueno, aquí va a ser igual este nodo. Las corrientes que le llegan, ¿cuáles son? I1, I2 e I3. ¿Y las corrientes que salen, cuántas son? No hay. Entonces, es igual a las corrientes que salen, que son 0. ¿Ya? Ahora, en lugar de escribir como corriente, yo paso a escribirlo en su relación con ley de Ohm. ¿Cómo sería? La corriente es voltaje sobre resistencia. Pero ¿qué habíamos dicho nosotros igual que era el voltaje, ¿no? Por eso, de los otros laboratorios, ya les había explicado que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Veamos entonces. Sería el voltaje que sale menos el voltaje que llega. Es el voltaje que sale menos el voltaje que llega. Veamos. Esta corriente de aquí, ¿no? ¿De dónde sale? Está llegando acá. Entonces sale de este otro nodo, ¿no? Está fluyendo así. Se topa con la fuente de 30 voltios, ¿okay? Que lo sigue en polaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser, hay 30 voltios, bueno, de salida, ¿no? Porque es como si, si esta fuente, y si yo lo trasladara al cable por aquí, para que se vea que está más cercano, es como si estuviera saliendo, ¿no? Este voltaje es el de salida. Y llega a otro voltaje V1. Había hecho que el voltaje es la diferencia de potencial, entonces 30 menos V1 sobre la resistencia. ¿Qué resistencia hay? 3 ohmios. Este mismo análisis de ley de Ohm lo voy a estar haciendo para cada corriente, ¿bien? Aquí sería 30 menos V1 sobre 3. Más I2, ¿a qué va a ser igual? I2 va a ser, sale de aquí, ¿no? Veo una fuente de 10 voltios, entonces sale de 10 voltios y llega al voltaje 1. 10 menos V1. ¿Qué resistencia atraviesa? 10 ohmios. Más I3 sale de 15 voltios, llega a V1 sobre 12 ohmios. Eso igual a 0. Por comodidad es conveniente eliminar perdón, eliminar los denominadores, ¿no? Con un factor, con un mínimo común múltiplo, eso sería el 60, ¿no? 60 entre 3, 20. 20 por 30 menos B1. Más 60 entre 10, 6. 6 por 10 menos B1.
60 entre 12 es 5, ¿no? 5, 15 menos B1. Eso es igual a 60 por 0, 0. Desarrollo, bien. 3 por 2, 6. Y 2 ceros que tengo son 600 menos 20B1. Más 6 por 10 es 60. Menos 6B1. Más 5 por 15. 5 y 5, 25. 5 llevo 2. 5 y 1, 5. Y 2, 7. 75 menos 5B1. Es igual a 0. Es desarrollar nada más el álgebra. Y ya no me quedo espacio, así que pasaré por acá. Las incógnitas las dejo de un lado, los números solitarios, digamos, los que no tienen incógnitas al otro. Mi única incógnita aquí es el B1. Menos 20B1, menos 6B1, menos 5B1, menos 31B1. Aquí va a ser igual. 600 más 60, 660. Más 75. Eso da 735, ¿no? Positivo. Ahora, 735 positivo pasa al otro miembro como menos 735. ¿Ok? Despejo B1. B1 va a ser igual a menos 735 sobre 31. Menos 31. Este pasa con su signo. Negativo y negativo, esto va a dar positivo. ¿Y cuánto da este resultado? Esto me va a dar... perdí mi calculadora. Esto daba 23.709 voltios. ¿Ok? Entonces aquí va a ser 23.709 voltios. Kirchhoff lo que hace es, como respuesta al procedimiento, me devuelve en ese nodo que yo estudié el voltaje en ese nodo. ¿Ok? Eso es lo que hace Kirchhoff. Vamos a ver si se comprueba. Yo he sacado esto de manera teórica. Voy a tomar un voltímetro. ¿Ok? El negativo, ¿dónde lo pondría? Al negativo del circuito. ¿Cuál dije yo que era el negativo de mi circuito? Mi nodo de referencia de 0 voltios. Y el positivo, esta otra punta la coloco donde quiero hacer la medición del voltaje. Quiero medir en este nodo. 23.71. Yo tengo 23.709 redondeado, 23.71. Entonces está bien, ¿no es verdad? Ahora, pero yo dije que quería hallar corriente, está bien. ¿Cómo hallaría corriente? Bueno, yo tengo voltaje, tengo resistencia y tengo corriente es decir, aquí es igual esta corriente I1 en todo caso, ¿no? Fíjense acá. La corriente I1, ya tengo yo una definición para ella aplicando la ley de Ohm, es esto. Ya conozco B1. Yo puedo decir entonces I1 va a ser 30 menos 23,709 sobre 3. ¿Eso cuánto da? I2 a qué va a ser igual. De aquí igual saco de la fórmula. I2 dije que era 10 menos B1 sobre 10. E I3 es 15 menos B1 sobre... B1 de una vez lo voy a reemplazar mejor, ¿no? 10 menos 23,709. Yo uso mis datos teóricos ya. 23,709 sobre 15. Y 1 que es igual. Y 1 es igual a 2,096 amperios. Y 2 va a ser igual a menos 1,3709 amperios. Y 3 va a ser igual a menos 0,725 amperios. Bien, comprobamos. No, vamos a ver. Ya nos necesito esto, me quedo con este de aquí. Y 1 es 2,10 amperios.
2.096 redondeado 2.1. Perfecto. Y 2, 1.37. Menos 1.37. Ahora aquí ¿qué pasa con el signo, no? Que me salió negativo en estos dos casos. ¿Quiere decir eso que está mal? No. Por el hecho de que yo tomo sentidos de corrientes arbitrarios, ¿no? Al hacer los cálculos, ¿qué me dice a mí el negativo? El negativo me dice que lo único que pasó es que me equivoqué al definir el sentido de corriente. Pero eso tiene una solución muy sencilla. Quiere decir entonces que de manera real la corriente no fluye como lo define ahí, sino que fluye así, para I2. Y para I3 también, la manera real sería que fluye así. ¿Quiere decir esto que el resultado numérico está mal? No, lo único que estuvo mal fue el sentido. El resultado numérico es correcto. Ya es lo único que tienen que tener en cuenta. Además, ¿por qué sale negativo? Porque fíjense, en esta fórmula tiene que darme igual a 0. Sumen menos 1.3, o sea, resten, ¿no? 2.096 menos 1.3709 menos 0.725 y les va a dar 0. ¿Ya? Es decir, aquí en realidad, si lo hubiese hecho bien, entre comillas, desde el inicio, debía haber hecho yo I1 es igual a I2 más I3, que están saliendo, ¿no? Pero eso quiero que entiendan. Que yo defina sentidos de corrientes al inicio, si sigo bien la ley de Kirchhoff, los siguientes pasos, me va a salir bien. Y el negativo lo único que me va a indicar es que esas corrientes que son negativas tengo que cambiarles el sentido. Nada más. ¿Okay? No, no quiere decir que lo hayan hecho mal. Dijémonos, menos 1.3709, ya vimos, ¿no? Daba lo mismo. Y menos 0.725, 0.73, que es redondeado a 725, seguramente que es 0.73. Veamos los sentidos de la corriente igual. A ustedes les va a salir así, ¿no? Que es el sentido de electrones. Este es el sentido real. Ya habíamos hablado de que no ocupamos este sentido, nosotros ocupamos el convencional. Entra I1, sale I2, sale I3. Que ya lo arreglé aquí, ¿no? Entonces, ya estaría. Kirchhoff me permite hallar en primera instancia voltaje. Pero una vez que conozco voltaje, yo puedo aplicar de la misma fórmula, hallar corrientes del circuito. ¿Ok? Entonces, efectivamente, Kirchhoff me permite hallar la ley de corrientes de Kirchhoff, pues me permite hallar todos los valores eléctricos. Sé el voltaje, sé la resistencia y sé las corrientes en las tres ramas y sé los voltajes en todos los nodos. En este nodo es 1 y aquí abajo es 0, obviamente. Por más grande que sea el circuito, ya, si esto se extendiera en un circuito más grande, yo podría seguir aplicando la ley de nodos de Kirchhoff, sería un poco más largo porque tendría que, qué sé yo, 1, 2, 3 nodos quizás, pero de que puedo hallarlo, ¿ya? Este es el ejercicio sencillito. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes van a tener que hacerme una tabla con corrientes 1, 2 y 3, ¿ya? Y el voltaje en este nodo de arriba. No de esto, obviamente, este lo acabo de hacer yo para enseñarles a ustedes. Van a ser de este de aquí. Lo único que cambiaron fueron los datos, fíjense. No les he puesto un circuito diferente para que tengan que hacer el análisis desde el inicio. Me basta con que practiquen este circuito básico, ¿ok? Y que sepan aplicar. Es lo mismo que aquí, pero le van a cambiar datos, ¿ya? Y la tablita ya saben, son 3 corrientes y un voltaje. ¿Okay? Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿ya? Y si se entendió todo eso, ese sería el laboratorio de hoy día. Bueno. Eh, ahora que ya terminó el laboratorio, decirles, informarles, por si acaso, aún no hablo con el ingeniero Rosales, no he podido ir hoy a la universidad, y ya saben que él no contesta teléfono, porque nadie tiene su teléfono, no se lo da a nadie. Pero bueno, tengo esta semana para hablarle ya. Mañana hay feriado, así que tampoco voy a poder conversar con él, seguramente. No me va a quedar de otra que el miércoles, ya. El miércoles.
porque eso es lo malo, no las había hecho, él quería las notas ya, pero me fregó un poco el tema de las elecciones. Él pasa clases todos los días con ustedes o hay alguna clase de él que podamos ocupar nosotros igual. Es que el examen sí tiene que ser en horario de clases, no puedo definir otro horario porque después me van a salir con excusas de que no pueden ese horario y por eso no pudieron y etcétera, ¿no? En cambio, si es un horario de clases establecido, nadie tiene excusa para no ir, ¿no? ¿Este es el último laboratorio? No. Les vuelvo a explicar. El ingeniero quiere ya las notas. ¿No? Que el ingeniero termina su avance, hasta donde el ingeniero termina su avance, si él termina su avance, terminamos el laboratorio. Pero si después del último examen, creo que él tiene planeado seguir avanzando, él sigue avanzando, entonces, aunque nosotros demos examen de laboratorio, vamos a seguir dando laboratorio. ¿Ok? Ya acabó. Ah, pero... Ahorita está haciendo aulas prácticas nomás y después de eso no creo que avance nada más. Dijo que iba a calzar el tiempo para un repechaje. Y en todo caso, si ya vas a entregar las notas, digamos, y vamos a seguir avanzando el laboratorio, no es como que, o sea, si entregaste nota, ¿eh? O sea, voy a hablar con el ingeniero de eso también. Es decir, le voy a preguntar si una vez dadas las notas, no debería, ¿no? De manera lógica, si ya entregó notas, no, si lanzó un no es laboratorio. que, si no vale nota, no es que como que no vamos a venir o algo por el estilo. No es que no valga nota. Les explico. Pero si ya entregaste, ¿cómo va a valer? No, pues. Cálmate, compañero. Bueno. A ver, tranquilo. Este. Reporte del sueldo, dice. Bueno, en parte. Voy a hablar con el ingeniero, ya. Si me dice que va a haber repechaje después, capaz y sacan nota de laboratorio, igual extra, no sé. Ya, puede ser, o capaz directamente notas con él. Convencerlo, porfa, dijo. Este sería el último laboratorio. Por ahora no, porque sí, bueno, sí, ¿no? Sí, sería el último en teoría. Ahora que lo pienso. Y eso que estaban definidos 12 laboratorios, faltarían 4. Auxiliar, pero no se esté olvidando del repechaje del examen de laboratorio. Repechaje de laboratorio. He puesto Ese que no tan entiendo. sencillo el laboratorio y aún así me piden repechaje. Ya, es decir, si el ingeniero le da repechaje, yo igual le doy repechaje. Es que al fin y al cabo no pueden dar examen de final si no aprueban laboratorios, ese es el lío. Ok, entonces una vez aprobado laboratorios ya tienen aprobado laboratorios. Creo que además repechaje de laboratorio sería esa misma semana, o sea, tener yo las notas, decirles quiénes se tiraron y después de 2 o 3 días volver a dar el examen antes de que le entregue las notas al ingeniero oficial. A ver, Por suerte, verdadero y falso se dice rápido. tengo que hablar con el ingeniero para ver si me deja extender la presentación, porque repito, él las quiere ya para fin de mes. Yo le dije a él el 27, me dijo perfecto, pero luego no tomé en cuenta las elecciones y sería el 4 para darle notas el 5 o el 6, y que ustedes den final, qué sé yo, quizás el 8 de te julio. tiro un dato, mira, ya te digo que no creo que se enoje el ingeniero si le hablas con él para que te sea una de sus clases, porque Son la clases anterior prácticas. clase ajá, y la anterior clase dijo el encargado del grupo, las clases prácticas están en la plataforma. Hoy no tenemos clase. Y bloqueó el grupo que no mande mensajes. Y ahí terminó de. Ya, perfecto. Si ese es el caso, ya. ¿Qué les parece dar examen? ¿Qué día tienen examen? ¿Qué día tienen clase con el ingeniero? ¿Y hora? Es esta hora, o sea, la hora que pasamos con vos, técnicamente deberíamos pasarlo con el ingeniero, pero dijo, no, mucho es pasar 3 veces a la semana. Mejor 2, no, miércoles y viernes. Ya, miércoles y viernes, ¿qué hora? Bueno, ¿quieren dar examen el viernes, este viernes? No. Una vez este viernes.
Yo digo que de una vez, ¿no? Así se libran de una vez. La Claro, verdad que porque no. ya vienen los finales de las otras materias igual, más los segundos. Si no es este Miércoles viernes, 20. ya, si no es este viernes, les propongo que sea, es que me habían dicho lunes, miércoles y viernes. Sería entonces miércoles 29. Ya, si es que de verdad puedo ocupar las horas del ingeniero, ya que él no está dando, digamos, serían esas dos opciones. En caso siga con COVID esta semana, puedo darlo virtual o me aparto de una esquina de presencia. En serio, me vas a tener que mandar tu cartilla que diga que tenés COVID, ¿eh? Una foto chopeada le va a mandar. A ver. Ya, decían en el grupo, ¿ok? Decían en el grupo. Viernes 24 o miércoles 29. Hagan lista. Siguen en pie. Si es presencial, sí. Lo del verdadero o falso. Si es virtual, es decir, si ahorita cambian de opinión y quieren hacerlo virtual, pues lo hacemos virtual, qué sé yo, un sábado o un lunes. Hay más, hay más facilidad de darlo virtual, incluso podemos darlo a medianoche si quieren. Pero ya saben, ¿no? Preguntas abiertas, poco tiempo y voy a ser más objetivo con las respuestas, ¿no? O sea, el que me responda huevadas, ahí sí que no. No. Y el que responda de Google. El que me responda de Google. Eso es lo que quiero evitar justamente. Así que bueno. Puro teórico, puro teórico. No, puro teórico. Ya decíanlo, ¿ok? Decíanlo. Si podemos hacerlo ya 24 o 29, ya no hablo con el ingeniero. Bueno, le hablo diciéndole que va a ser la fecha que ustedes me digan. Es que yo sí quiero darle notas a más tardar el 1 de julio, porque ya me las pidió. ¿Ok? Entonces, véanlo, es de todo, sí, es de todo lo que hemos avanzado hasta ahorita, hasta el laboratorio 8. Básicamente deberían estudiar de sus informes, ¿no? Es decir, de los marcos teóricos de sus informes. Nada más. Y no es mucho, si se dan cuenta. Ya que hemos así, ok, hagan votaciones en el grupo, si quieren viernes o miércoles, me dicen una vez lo más pronto posible para que yo le llegue al ingeniero, ¿ya? Y ya si él me da listo bueno, pues de una vez damos examen. Ya, nos vemos entonces. Cualquier duda sobre el laboratorio me hablan. ¿Ya? Sé que no he revisado varios laboratorios, ya, lo sé, denme tiempo. De esta semana no va a pasar que tengan todas sus notas de una vez, porque si vamos a dar examen el viernes, el jueves sí tengo que tener todas sus notas de informes y asistencias para que sepan con cuánto están entrando, para generarles más miedo o generarles tranquilidad, una de dos, ¿no? Quizás ya hay gente que ya está aprobada y quizás no, ¿no? Pero bueno. Pero como hay unos giles que hacen su laboratorio encima de otro que irán a estudiar, ese ya no es mi problema. Nos vemos, chicos, ¿sí? Nos vemos a las 2 de la tarde, asignatura, ¿ya? A las 2 de la tarde, asignatura. No se olviden, si lo desean. Y si no, pues no, ¿no? Ya, eso es todo. Nos vemos más tarde, ¿sí? Chao, chao. Mucho copiezango virtual.